Y bueno amigos, espero que estén disfrutando. Esperen un momentico porque tenía la ventana abierta y se me mete un ruido escandaloso. Pero bueno, sí chicos, espero que estén disfrutando de este día. Nos vamos a un parón de selecciones que seguramente va a ser tedioso como líderes. Luego de un descalabro más, uno más del Fútbol Club Barcelona. Y quiero aprovechar para meter la pullita porque mucha gente me dijo, no, que tú eres muy optimista, que mira lo que hizo el Barça la temporada pasada. Cuando dije al principio de temporada, incluso antes de empezar, que a este Barça pues tenía muchas carencias y que la temporada pasada, pese a que hicieron una muy buena temporada, tuvieron bastante suerte. Además que el historial nos había dicho que Hansi Flick suele tener temporadas o segundas temporadas un poco flojitas, ¿no? Y hoy quiero que repasemos, cracks, como algunas reacciones sobre este partido que me parecieron sencillamente espectaculares. Vamos a disfrutar un montón, sobre todo lo del final del video, que va a ser espectacular. Una declaración que decía que el Barça no iba a perder ningún punto, que iba a pasar por encima de absolutamente todos sus rivales. Bueno, vemos que esto termina siendo bastante improbable a día de hoy. O sea, ya no va a pasar porque ya ha perdido más puntos de lo que seguramente nosotros esperábamos. Y esto no quiere decir, muchachos, que el Madrid está muy... o sea, pero quiere decir que este equipo, cuidadito, porque como les dije antes de empezar la temporada, creo que nos puede dar muchísimas alegrías. Así que bueno, vamos a arrancar porque no quiero enredarme mucho al respecto. Quiero que arranquemos con esto que me parece maravilloso. No solamente es las reacciones al gol y a los goles y toda la cosa, sino cómo están llorando. Es que me parece sencillamente maravilloso. Y ojo lo que dice Chonta Jordi. Con la derecha, Lessi va adentro. ¡Gol! ¡El Sevilla, Alexis Sánchez! Engañó a Chesney, enloquece Nervión, enloquece Ramón Sánchez Pizjuán. 13 de partido, Sevilla 1, Alexis no perdona. Retira el equipo, Fútbol Club Barcelona 0. Retira el equipo ahora, Jota, retíralo ahora. Ahora es cuando lo tiene que retirar, retíralo, Jota, retíralo. Si fuera por mí, te puedo asegurar que no estaría ahí. Sí. Si fuera por mí, retíralo ahora, Jota, retíralo. Seguro. Y que le regale la Liga al Madrid. Y me sorprende que digáis esto vosotros, ¿eh? Me sorprende muchísimo, porque después de esto y después de lo que sucedió ayer en el Bernabéu, que le regalen la Liga ya, hay que abandonar esta Liga ya. Es una vergüenza que piten este penalti. Después de lo que pasó ayer, queda clarísimo que esta Liga está adulterada para que la gane el Real Madrid desde la forma. Sevilla traba, lucha, mete, pierde, le gana Suazo, no hay falta. A ver, aquí quiero hacer una pausa porque me salen con el cuento ahora de que es evidente que esta liga está adulterada para que la gane el Real Madrid. A mí me parece increíble, muchachos, de verdad que todavía haya gente. Y mira que yo siempre digo que esta gente pues tienen personajes, Mr. Seitan, toda esta gente tienen personajes para traer a gente tontos y ganar dinero, ¿no? Pero me parece significativo porque creo que lo de J. Jordi es legítimo, es genuino. Este hombre de verdad cree que el Barça, que alguien está en contra del Barça, obviando que este equipo pagó no sé cuántos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es que me parece sencillamente para volarse la cabeza. Pero continuemos porque este hombre no para aquí y de verdad que esto es un absoluto poema. Vamos porque la tiene Rubén Vargas. Creo que hay fuera de juego. De momento ni nada. La espera Alexis Sánchez. Puede marcar el Sevilla. ¡Toma! ¡Sí! Por cierto, esto de Cristóbal Soria me parece increíble, muchachos, porque, o sea, él está ahí disimulando por un personaje que tiene ahí porque, obviamente, recuerden el idilio que hay entre Cristóbal Soria y el Fútbol Club Barcelona. Esto no es algo que no podemos olvidar jamás. Hay un idilio ahí más que claro y evidente entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. Y bueno, sí, que contento, pero estoy seguro de que les tuvo que haber jodido, ¿no? Hablando de Isaac Romero, las que perdonó este hombre en el primer tiempo, increíble. Como para que J. Jordi venga a hablar del árbitro con las que perdió Isaac Romero, que si hubiera estado Canouté en aquellos tiempos, imagínense. Enloquece Nervión, enloquece Sevilla, porque sí, escucháis bien, está ganando el Sevilla, minuto 38 de partido, ahora no falló Isaac Romero, Sevilla 2, Fútbol Club Barcelona 0. Mete Ferran Torres, la perdía Gumer, centro de Pedri, qué buena pelota, ¡va! ¡Rashford! ¡Golazo! ¡Del Barcelona!
Barcelona. Asistencia perfecta, magnífica de Pedri, que clarifica el panorama. Estaba nublado el día de tormenta era para el Barça, no veía el sol en Sevilla hasta que abrió las nubes. Pedri con un pase exquisito, una mala salida defensiva de Agumé, que se entretiene demasiado con la pelota. El centro de Pedri es una exquisitez. Toma ya cero, le dijo Ralf, porque entendió todo. Definió de primera el inglés con zurda, cada interior del pie izquierdo, cuando se expiraba el tiempo que había agregado el árbitro. Descuenta el Barcelona. Sevilla 2, Barcelona 1, golazo de Ralford en el 52. Sí, están revisando. Pie derecho, Lewandowski. ¡Afuera! ¡Afuera! Lo tiró Lewandowski, afuera. Se arrojaba bien hacia su derecho, dice. Que por cierto, muchachos, hay que añadir una cosa. Ojo, porque con esta defensa y con Robert Lewandowski delantero, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este equipo, pero me sorprendería que muy lejos. Obviamente también va a depender mucho de lo que pueda hacer Alonso y el Real Madrid, que también está ahí un poco complicada la cosa. La pelota se marchó, sigue ganando el Sevilla. Falló el polaco increíblemente, la tiró fuera contra el palo derecho del portero. Se marchó la pelota, que mal lo tiró Lewandowski, le erró la portería. Sigue ganando el Sevilla. Carmona, vamos Carmona, Carmona para sentenciarse, para Carmona, espera el centro de Corada, le pega Carmona. Es maravilloso. Va a derrotar al Barça. Carmona, que la cruzó donde nunca puede llegar Chesney. Y hasta aquí se acabó. Marca Carmona. Tiene Peque, que no le echa. Mira Peque. Queremos el cuarto. Queremos el cuarto. La espera Conada. ¡A Conada! Los niños lloran. Bueno, como le dijo Cristóbal Soria, que recoge el equipo, ¿no? Porque es que ahí estaban con el cuento de que estamos siendo perjudicados por esta liga mañana para que la gane el Real Madrid. Me parece sencillamente fantástico. Y por cierto, si tienen el descaro de hablar hoy de árbitros, me va a parecer lamentable después de... Pero es que el repaso del primer tiempo ha sido absoluto y total. Les estoy diciendo que a la cabeza se me vienen 3 o 4 acciones en las que Isaac Romero desperdició la oportunidad de irse 3 o 4-0 al descanso. Eso para empezar. Pero bueno, chiquillos, para no perder más tiempo, vamos a pasarnos al siguiente clip que les quería colocar. Este es otro, bueno, recuerden el video de Emual, aplícalo para ti hoy porque seguramente te dejaron eso bien complicado. Sevilla con la oportunidad de meterte el cuarto, la contra por la izquierda, balón en medio y el cuarto del Sevilla. Ahí está, 4-1. Pues ahí está. El cuarto del Sevilla y todo en orden. Todo en orden. 4-1. Ahí la tenéis, el fútbol, una semana para unos, una semana para otros. El Barça a partir de ahora pues a disfrutar y a descansar con estos 4 golitos que te acaban de cascar y todo en orden, ¿eh? y todo en orden. El fútbol es fantástico. A ver aquí, vale. La vuelve a tener. Es que es maravilloso, de verdad. Y lo que les decía, el Emual, papi, cójalo y aplíqueselo porque seguramente eso le quedó bastante defectuoso por allá. Es un poema verlos así de hundidos, que una semana para uno, una semana para otro. La semanita que les está regalando Hans Schifly y compañía, esta gente está siendo histórica y repito, muchachos, yo creo que van a haber muchas más semanas de este tipo. Así que solamente es sentarse y esperar porque creo que van a cambiar muchas cosas o han sido cosas muy diferentes con respecto a lo de la temporada anterior. Y bueno, cracks, quiero cerrar este video con este personaje que está aquí, que se hace llamar Látigo Serrano, o así le dicen, no tengo ni idea, pero yo creía que este tipo era como el Atlético, ¿no? Pero bueno, en fin, de lo que sea, este clip es maravilloso.
Es una cuestión de intensidad, es una cuestión de talento, es una cuestión de que va a meter 5 muchas veces en esta liga. Le va a meter 5 a muchos equipos. Le va a meter 5 al Valencia, le va a meter 5 al Getafe, le va a meter 5 a muchos. Porque la diferencia entre la velocidad, la intensidad y la precisión con la que juega el Barça y la velocidad, la intensidad y la precisión del resto es salvaje. O sea, yo es que he visto al Madrid de Mourinho meter 6 en San Mamés, 6 en Mestalla, 6 en el Pizjuán, 3 en el Calderón con Courtois de portero, y el Barça lo va a hacer igual. Es decir, creo que va a ganar la Liga sin perder ningún partido, y creo que va a meter más de 121 goles. La carita de Flick ayer sobre el final creo que es absolutamente todo. Pero bueno, ahí está básicamente comparando. Yo creo que ni Barça ni Madrid están en situación de comparar estos equipos actuales con anteriores versiones, ni mucho menos comparar este equipo con el de el Real Madrid de Mourinho, que yo creo que fue el comienzo de algo absolutamente espectacular. La plantilla que tiene el Madrid, que además a comparar a un Varane, un Sergio Ramos con un Cubarsí, con Araujo, ya por ahí estamos bastante, o a Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo, ya por ahí está bastante complicado, o a Lewandowski con aquel Benzema que era lo que era en aquel entonces. O sea, es que maravilloso, pero bueno, retratado de manera maravillosa, y lo que falta, muchachos, porque estoy seguro de que esto no se detiene aquí. De todos modos, cada quien puede creer lo que quiera. Yo lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado, que dejen su like, suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme, mañana venimos con más, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.